Bienvenidos a Contando Kilómetros Podcast, tu podcast de running nostálgico con humor e información, aunque esta última, pues ya sabéis que no necesariamente el running vintage, donde descubriremos juntos muchas de las cosas que sucedieron y suceden en esto de correr para poner el valor en presente, y veremos que todo tiempo pasado únicamente fue anterior, aunque no necesariamente mejor. Aunque hay dos cosas en las que estéis de acuerdo, tu abuelo, tu padre y tú. Y es que antes se corría mejor y que el Movistar Madrid Medio Maratón es un carrerón tremendo. Mi nombre es Ángel Sánchez, @contador de kilómetros, cuento kilómetros corriendo y cuento historias hablando. Soy speaker de carreras y narrador deportivo. Me gusta hacer reír y también soy mocatriz. Bienvenidos a un episodio especial Madrid Movistar Medio Maratón, Movistar Madrid Medio Maratón, el Medio Maratón de Madrid. Tendremos una edición especial de Contando Kilómetros Podcast para contaros los lugares más significativos del recorrido de esta carrera, una carrera que va a tener un circuito mucho más monumental, que ha mejorado, que con el paso de los años se ha ido suavizando. No vamos a hablar del recorrido histórico de la carrera en cuanto a inicios, desarrollo, particularidades, como hemos hecho con otras carreras anteriormente, que hemos hecho con la Maratón de Madrid, con el Maratón de Chicago, Maratón de Nueva York, la Beovia San Sebastián. Hemos hecho especiales contando toda la historia de las carreras. En este caso no lo vamos a hacer así, vamos a hacer un episodio, digamos, de servicio público. Primero, para que tengáis toda la información de primera mano, eso típico que no os acabáis de leer casi nunca en las instrucciones que os envían los organizadores. Nada, muy poquito, en minuto y medio, 2 minutos, os voy a contar lo más importante, lo más básico, pero después analizaremos desde el punto de vista histórico lugares por los que vais a pasar corriendo, de tal manera que cuando paséis por determinada calle, diréis, coño, aquí me dijo Contador de Kilómetros que antes hacían carreras de caballos, y flipéis un poco, tengáis esa experiencia inmersiva a la hora de poder estar corriendo en una carrera que voy a tener la suerte de poder estar en la animación junto a mi compañero Sandro. Estaremos los dos dando las salidas y metas tanto de la carrera Pro Futuro como del Movistar Madrid Medio Maratón, que tiene lugar este próximo domingo, día 6, a las 9:15 de la mañana. Y ahí es donde comenzamos un poquito con las novedades, porque la carrera Pro Futuro y la carrera del Medio Maratón van a salir a la vez, ¿de acuerdo? Van a salir a la vez, 9:15 de la mañana. La Media Maratón tendrá unas salidas por oleadas, donde la primera salida hasta el sub 1:40 saldréis a las 9:15. 3 minutos después saldrá la siguiente oleada, a las 9:21 saldrá la oleada de los corredores hasta las 2 horas, y la cuarta oleada a las 9:24 tendrá lugar la salida. De todas maneras, os emplazamos a que estéis todos listos a las 9 de la mañana para disfrutar del espectáculo de la salida y notar ya el ambiente y bueno, pues poder calmar los nervios de esa precipitación de última hora, de que llega tarde el ropero, me hago pis, etcétera. Pues bueno, a partir de las 9 de la mañana poder estar todo ya colocado y listo y preparada, pues será lo ideal. Os decía, como novedad, este año tendremos salida conjunta de ambas carreras, y os voy a hablar un poco de la disposición de todo lo que tiene preparada la organización para que os dimensionéis un poco. Primero, la Media Maratón sale por la parte derecha del recorrido, del Paseo de Recoletos, justo delante de la Plaza de Colón. En la Plaza de Colón es donde vais a encontrar toda la zona de guardarropas, el avituallamiento posterior a meta, etcétera. De tal manera que si vas a correr la Media Maratón, muy importante que accedas por los laterales, del lado de la calle Serrano, digamos, todas esas calles que van llegando hasta el Paseo de Recoletos, por ese lado derecho será tu lugar para poder encontrar el cajón, porque los compañeros de la carrera Pro Futuro saldrán del lado izquierdo de esa Plaza de Colón, donde tendrán su propia carrera con salida y meta separadas, ¿vale? No se van a juntar los corredores del 5K con el 21K, pero sí que la salida será conjunta, ¿vale? Y es muy importante que accedas por ese lado. En ese lado también vais a encontrar los baños, también tenéis el guardarropas en la Plaza de Colón. Y bueno, pues esta información yo estoy seguro que alguno dirá, menos mal que me dijeron esto, porque si vienes por otro lado, al final tendrás que dar una vuelta muy grande, nervios, precipitación, etcétera, etcétera. Así que, por favor, todos, si corres media maratón, por el lado derecho de la carrera. En la descripción del episodio os voy a dejar la guía de David de Blog Maldito, que os hace un perfecto análisis del recorrido de cuestas arriba, abajo, aquí apretar,
Aquí conserva, pues ya sabéis, la tremenda currada que se pega habitualmente con sus carreras. Estos análisis de David, yo soy una persona muy analítica, que me gusta mucho estudiarme el recorrido, saber un poquito por dónde va la carrera, tener una estrategia, pues fue fundamental en muchas de las veces que he corrido en Barcelona, tanto la milla como la maratón, que la he corrido en 3 ocasiones. Pues esas guías de David, os dejaré un enlace aquí en la caja del episodio. Recordaros que vais a tener habituallamientos para la carrera de media maratón en el kilómetro 6 con agua, en el kilómetro 10 con agua, kilómetro 14,6 te contaréis agua y geles de la marca que patrocina el evento, y en el kilómetro 19 encontraréis agua. Ya una vez pasada la meta, avanzaréis, recogeréis vuestra medalla y en la calle de Goya os entregarán un habituallamiento final de meta, un gin sack, pues con agua, creo que es un zumo, plátano, etcétera, para que podáis recuperar adecuadamente. Pero ahí es donde encontraréis para poder rehidrataros. La carrera ofrece un amplísimo elenco de liebres para casi todas las ambiciones. Quiero decir, salvo que para ganar la carrera creo que tienes una liebre para cualquier objetivo deportivo, hablando de corredores populares, ¿de acuerdo? Desde 1.25, 1.30, 1.35, 1.40, 1.45, 1 hora 50, 1 hora 55, las 2 horas que lo lleva José Luis Basa, lo que es amigo mío, 2 horas 5 y 2:10. Quiero decir, tenéis un amplio elenco y personas, corredores, todos ellos de muchísima solvencia. No dudéis en encaramaros a sus espaldas. O mi consejo muchas veces para correr con liebres es que los dejéis correr un poquito, tenerlos a 30 o 40 metros para evitar toda esa aglomeración de gente que quizá a veces se pone un poco más nerviosa de la cuenta, habituallamientos, etcétera. Pero bueno, tenerlos de guía siempre será un muy buen consejo. Os recuerdo que tenéis para completar la prueba 3 horas, ¿vale? Y para la carrera Pro Futuro 1 hora, 60 minutos. Muchos de vosotros estaréis escuchando este podcast mientras vais a la Feria del Corredor a recoger vuestro dorsal. Yo pequé, ayer fui a la Feria del Corredor y acabé comprándome unas zapatillas, unas R1000 de Homa, que las tienen por 110 euros, zapatilla con placa de carbono que puede valer hasta para gente pesada. Yo estoy 78, 80 kilos ahora mismo. Ayer ya les metí un rodaje sub 5 o 7 kilómetros, nada más empezar la primera puesta en contacto, así que muy buena idea poder pasarse por allí, por el stand de Homa. Pero bueno, esta es más o menos la información de servicio. Ya os digo, os dejaré la guía de David, que os podrá indicar si podéis lograr o aspirar a hacer marca. Yo he hecho 1.34 en 2 ocasiones, por debajo de 1.34 en Madrid. Es un recorrido juguetón, es un recorrido que tiene su aquel, que tiene su picante, pero tampoco es una maratón, una media maratón excesivamente dura a mi juicio. Yo he corrido en Ávila, en algunos otros sitios donde tengo un recuerdo muy bonito de lo monumental, pero también me pican todavía las piernas de las cuestas que subí. Y nos vamos a liar con los lugares más significativos de este recorrido, de esta Movistar Madrid Medio Maratón 2025. Una carrera que pues ha ido evolucionando en su recorrido desde... Yo la corrí por primera vez en 2013, fue mi segunda media maratón, lo contaba hoy en un reel en Instagram, fue donde yo era el experto, fijaros vosotros, que paradojas del destino. Yo, como había corrido una media maratón, era el experto de mi grupo de amigos, que ahora lo miras y prácticamente te sonrojas un poco pensando que podía ser alguien capaz de dar consejos a nadie. La carrera arranca de la Plaza de Colón y pues transcurrirá por el Madrid más monumental del recorrido, pues Paseo de la Castellana, Bernabéu, Plaza de Castilla, Puerta de Alcalá, Serrano, la Milla de Oro, los bulevares de Callao, la Gran Vía, Cibeles, y bueno, pues por primera vez en los últimos años retomará la vuelta a meta por la Puerta del Sol, la carrera de San Jerónimo y el Congreso de los Diputados, Neptuno, el edificio de la Bolsa, para llegar finalmente al Paseo del Prado.
yo guardo un recuerdo muy, muy bonito de mis pasos de maratón por la Puerta del Sol y espero que disfrutéis del momento porque es un auténtico, auténtico privilegio. De esta manera, pues queda un circuito pues más céntrico, incluso que los anteriores, y pues mostrando la cara más monumental de Madrid. Y vamos a empezar a analizarlo. Voy a empezar a contar lugares y sitios bonitos, historias curiosas de parte del recorrido de esta gran carrera. Una vez arrancamos, pues llegaremos al entorno del Estadio Santiago Bernabéu, kilómetro 3, kilómetro 4, y bueno, pues, ¿qué os voy a contar? Es probablemente uno de los estadios más famosos del mundo. Se inauguró el 14 de diciembre de 1947 y no, ese no era su nombre, antes se llamaba Estadio Real Madrid Club de Fútbol. La actual edificación, la cubierta está formada por una serie de cojinetes de tenara y es uno de los estadios controlados electrónicamente con calefacción y luces en el techo. También hay algún tema de sonido, pero bueno, eso ya os lo contaré más adelante. También tiene un sistema que permite guardar y proteger el césped para poder celebrar otros eventos culturales dentro de la instalación. Seguimos avanzando y llegamos a la zona de Plaza de Castilla. Estamos en torno al kilómetro 5 y Plaza de Castilla pues está dominada por esas torres Kio que sabías que tenían una inclinación de 15 grados y fueron los primeros rascacielos inclinados del mundo, lo digo con mayúsculas, del mundo. Además alberga el obelisco de Calatrava, que fue un regalo que hizo la extinta Caja Madrid a la ciudad en 2009. Y el estadio de Chamartín, el antiguo campo del Real Madrid antes del Santiago Bernabéu, está muy muy cerquita de esa zona. Este campo de Chamartín se inauguró en 1924 y tenía capacidad para la friolera de la época de 22.500 espectadores. Seguimos avanzando y llegamos a la zona de Nuevos Ministerios, otra zona emblemática de Madrid donde tenemos algunas curiosidades que os voy a contar. Y es que en los años 80 esta zona era un punto clave para las primeras carreras urbanas populares en Madrid. Muchos corredores usaban sus amplias avenidas allí para entrenar. La construcción comenzó en los años 30 bajo el mandato de la Segunda República y se convirtió pues, en el símbolo de un Madrid más moderno. En esa explanada pues, se han celebrado además grandes eventos deportivos, conciertos y exposiciones. Estamos en torno al kilómetro 13 aproximadamente, llegamos a la zona del Retiro, pasaréis paralelo al Retiro, que es uno de los pulmones verdes de Madrid, con más de 15.000 árboles y 125 hectáreas. Su famoso estanque grande fue usado en el siglo XVII para batallas navales simuladas. Flipa. Que nosotros estamos ahí con las barquitas echando de comer a los patos y en el siglo XVII se organizaban batallas navales simuladas. Tremendo. También alberga el Palacio de Cristal, una joya arquitectónica de hierro y de vidrio que se construyó en 1887 para una exposición de flora de Filipinas. Es probablemente el lugar más icónico para los corredores en Madrid y un lugar donde antes terminaba la carrera junto a otros eventos deportivos como el Maratón de Madrid. A diario, cientos de atletas entrenan en sus caminos, especialmente alrededor del Paseo de Coches, donde, como os contaba, históricamente terminó la Maratón de Madrid, pues quiero recordar, hasta el año 2017, 2018 aproximadamente, que ya tuvieron que cambiar por normativa europea. Y aquí os voy a contar un dato que yo he flipado mucho. Yo, como muchos de vosotros, soy un neorunner, entre comillas. Empecé a correr en el 2011, a estar en contacto un poco con el tema del correr. No era un aficionado al atletismo en su momento. Y todo esto me pasó desapercibido, pero desconocía por completo que en 2005 acogió el Campeonato del Mundo de Cross Country, con la presencia de corredores o leyendas del atletismo como el mismísimo Kenenisa Bekele. He flipado mucho cuando leí este dato, cuando descubrí este dato, que había habido un campeonato del mundo de cross country, no lo voy a decir bien ninguna vez, cross country.
Bueno, más o menos, me habéis entendido. Pero os decía que es flipante, que yo lo desconocía y es una curiosidad que me parece muy, muy guay, que cuando pasáis por ahí podéis aspirar así un poco a ver si os pega algo del aire de campeón de Kenenisa Bekele. Durante los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, el retiro además sirvió como una de las sedes de entrenamiento para deportistas extranjeros. Era el sitio donde entrenaban. Seguimos avanzando, kilómetros 13 y 14, llegamos a la Puerta de Alcalá. A la Puerta de Alcalá, mírala, mírala, mírala. Fue inaugurada en 1778 por Carlos III y es, flipa, para muchos corredores os voy a dar una referencia muy, muy válida, porque la Puerta de Brandenburgo os suena, ¿verdad? En Berlín. Como corredores de maratón, muchos de vosotros habréis estado corriendo allí, batiéndose el cobre en Berlín, en una de las maratones más rápidas del mundo. Y ver esa Puerta de Brandenburgo siempre es muy buena señal, porque estáis aproximadamente unos 900 metros, 1 kilómetro de la línea de meta. Pues esta Puerta de Alcalá es anterior incluso al Arco del Triunfo de París y a la Puerta de Brandenburgo de Berlín. En nuestra guerra civil, además, pues sufrió daños por los disparos de fusiles y metralla, y os invito al paso por la carrera, por la Puerta de Alcalá, que tratéis de echar un ojo para distraer la mente de ese dolor de piernas o de ese pulso alto que en ese momento muy probablemente llevaréis ya, para tratar de buscar algunos de los restos de esos disparos de fusiles y metralla cuyos impactos podéis ver a vuestro paso por la Puerta de Alcalá. Además, es un punto habitual de paso de las grandes carreras de Madrid, como la San Silvestre Vallecana, la Maratón de Madrid y esta media maratón. Y en la Vuelta Ciclista a España, esta zona ha sido testigo de grandes llegadas al sprint. Llegamos en torno al kilómetro 15, Serrano y la Milla de Oro, una de las calles más exclusivas de Madrid, conocida como la Milla de Oro, donde se encuentran tiendas de lujo como Chanel, Gucci o Louis Vuitton. Yo no estoy seguro que lo haya pronunciado muy bien, pero también os digo, al precio que se está poniendo las zapatillas con placa de carbono de competición, no hace mucho que no paso por allí, pero no descarto que haya tiendas de las grandes marcas deportivas que todos conocemos vendiendo sus zapatillas pues a precio probablemente que un bolso de Louis Vuitton. La calle Serrano debe su nombre a Francisco Serrano, que fue un militar y político del siglo XIX. Es una de las zonas donde se celebra la carrera de la mujer, una de las pruebas más multitudinarias de España. En los años 20 y 30, la aristocracia madrileña organizaba en esta zona, flipar, agarraros a la silla, bueno, estaréis corriendo muy probablemente, carreras hípicas en los jardines de estos grandes palacetes que dominaban la zona. Y llegamos a la zona de los bulevares, entre Alonso Martín y San Bernardo. Estas avenidas fueron diseñadas en el siglo XIX, siguiendo el modelo pues, de los bulevares parisinos, tomándolo como referencia. Alonso Martínez fue un destacado político que impulsó la modernización de Madrid. En la época de la Segunda República, el ciclismo era muy popular en estas calles, con competiciones informales entre aficionados. Avanzamos y llegamos a la calle San Bernardo, que es una de las calles más antiguas de Madrid. ¿Lo sabías? Con origen en el siglo XVI. Su nombre proviene del convento de San Bernardo, que fue fundado en 1618 y que hoy es sede del Tribunal Supremo. Pasamos por Callao y llegamos a la Gran Vía, llegamos al kilómetro 18 aproximadamente de carrera, conocida como el Broadway madrileño. Cuenta con más de 100 años de historia y algunos de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Su construcción tardó 19 años, desde 1910 hasta 1929. Y lamentablemente, pues bueno, supuso la demolición de más de 300 casas, pues bueno, cosas que ya a principios de siglo pasan y siguen pasando habitual.
En los años 20, la Gran Vía, la calle Gran Vía, fue el escenario de una de las primeras carreras ciclistas urbanas de Madrid. Es que flipa, es alucinante cómo cambian las ciudades y cómo cambian los entornos, aunque estamos tratando un poco de meter un poco la bicicleta como elemento de transporte, pero lógicamente a principio de siglo era elemento de transporte casi predominante. En el kilómetro 18,800, 18,600 aproximadamente tenemos la calle Montera. Y os voy a contar las varias teorías que hay sobre el nombre Montera, el origen del nombre, de la denominación de la toponimia de esta calle. Una de estas leyendas nos cuenta que el rey Sancho IV perdió su montera, el sorbero tradicional que se llevaba entonces al inicio de la calle y originó el nombre. Pero hay otra versión que sugiere que la calle debe su nombre a la esposa de un hombre de Montero de Espinosa que era apodada La Montera, y cuya belleza causaba revuelo público durante sus paseos, y de ahí el nombre de la calle Montera. Mucho más bonito. Bueno, kilómetro 19, llegamos a la Puerta del Sol, la puerta de que muchos de vosotros veis por la televisión en Nochevieja, cuando vemos las campanadas. La Puerta del Sol es el kilómetro cero de las carreteras radiales de España, y aquí se encuentra la famosa Casa de Correos, cuyo reloj marca las campanadas del Año Nuevo desde 1866. Hemos dejado el kilómetro 19 atrás, avanzamos y llegamos al Congreso de los Diputados. Una fachada que está custodiada por los famosos leones de bronce fundidos con cañones capturados en la Guerra de África. El edificio data de 1850 y ha sido testigo de grandes momentos para la historia política de España. ¡Quieto todo el mundo! Bueno, los ha habido más bonitos y menos problemáticos también, por cuando España se ha convertido en avanzada legal de muchas de las legislaciones que hoy rigen en el resto del mundo. En los años 50 y 60, muchos boxeadores españoles entrenaban en los gimnasios ubicados cerca del Congreso, ya que la zona tenía una gran tradición pugilística. Eso tampoco lo sabías. Superamos el kilómetro 20, la plaza de Cánovas de Castillo, llegamos a Neptuno. Esta fuente de Neptuno es, como muchos sabéis, la fuente de celebración de los hinchas del Atlético de Madrid, igual que Cibeles lo es para el Real Madrid. Se construyó en 1786 y representa al dios Neptuno con su tridente, con una carroza tirada con 2 caballos marinos. En los años 30, los aficionados al fútbol utilizaban la zona de Neptuno para jugar partidos improvisados antes de que Madrid tuviera tantas infraestructuras deportivas. Pues bueno, la gente encontraba cualquier descampado una oportunidad para hacer un campo de fútbol improvisado, y eso era también en la zona de Neptuno. Seguimos avanzando, estamos ya muy cerquita de meta. Llegamos a la zona del Palacio de la Bolsa y el Monumento a los Caídos. Este Palacio de la Bolsa se inauguró en 1893 y tiene un estilo neoclásico inspirado en los templos griegos. El Monumento a los Caídos por España, en la Plaza de la Lealtad, es un obelisco que conmemora a los fusilados por Napoleón el 2 de mayo de 1808. Al final tuvo que venir uno de Móstoles a arreglarlo, lo del 2 de mayo. Bueno, no sé si lo sabéis, pero yo me he criado en Móstoles desde mi infancia y viví allí hasta 2004, 2005. Y bueno, pues tengo muy a bien presumir de ser paisano de don Andrés Torrejón, que fue el primer alcalde que dijo que Madrid caía víctima de la pérfida francesa y mandó ese mandato pidiendo ayuda, solicitando ayuda para que el pueblo español se levantase en armas. Y muy cerca de este monumento de los caídos por España, en el siglo XIX, se encontraba, atención, el Hipódromo de la Castellana. Estamos aprendiendo mucho de historia hípica y de historia ciclista en este recorrido
monumental del Movistar Madrid Medio Maratón. Os decía que se encontraba el hipódromo de la Castellana, donde se organizaban carreras de caballos y una de las primeras competiciones deportivas al respecto hípicas allí en Madrid. Recuerda esto, amigo, si ves las Cibeles, la fuente de Cibeles, es muy buena señal, te queda apenas un esfuerzo de 1 kilómetro, un poquito menos de 1 kilómetro para llegar a la meta, así que aprieta los dientes, va picando ligeramente hacia arriba, aunque todo ese análisis lo hace David de Blo Maldito en su post, en su revisión, en su análisis del circuito. Llegamos a la fuente de Cibeles y es el punto de celebración de los aficionados del Real Madrid y uno de los símbolos más icónicos de la ciudad. El Palacio de Cibeles antes fue la sede de Correos y ahora alberga el Ayuntamiento de Madrid. En esta fuente, el Real Madrid celebra sus títulos con su afición. La primera celebración oficial en Cibeles se produjo en 1986, tras ganar la Copa de la UEFA. No es una tradición muy arraigada. Yo pensaba, no desconocía este dato, pensaba que venía de más atrás la historia, pero la historia nació en 1986. En esta misma zona, en los años 80, se organizaban en esta zona competiciones populares de atletismo en las que participaron muchísimas figuras destacadas del deporte español. Y quiero que cerréis los ojos en ese momento de esfuerzo máximo y que rememoréis a esos corredores con zapatillas minimalistas, pelos en las piernas, unos Rockies muy cortos, muy probablemente bigote y pelo en el pecho y camisetas del Club Deportivo Larios. No se puede ser más vintage ni tener más clase. Ay, amigo, amiga, corredor, corredora, que te queda ya muy poquito para llegar a la meta. Llegas a la zona de la Plaza del Descubrimiento y Biblioteca Nacional. En la Plaza del Descubrimiento, en Colón, conmemora el viaje de Cristóbal Colón y alberga un conjunto histórico con textos de Bartolomé Casas. La Biblioteca Nacional fue fundada en 1711, alberga más de 30 millones de documentos, incluidas algunas obras únicas como manuscritos del mismísimo Miguel de Cervantes. Decía que os faltaba poco, ¿no? Ya habéis llegado a meta. La Biblioteca Nacional tiene una gran colección de documentos históricos sobre los Juegos Olímpicos de 1920 y 1924 que yo prometo visitar. Sabéis que nos gusta mucho revisar la historia y me encantará poder pasarme por allí para verlos. Y en estos Juegos Olímpicos de 1920 y 1924 participaron los primeros atletas españoles de la historia olímpica. Atletas, aunque tuvimos al Marqués de Villaviciosa a principios de siglo ganando medallas en tiro al pichón. Y eso fue unos 15 años antes. En esta zona de Colón, pues tendréis toda la infraestructura de postmeta, entrega de medallas, roperos, etcétera. Pues en esta plaza de Colón, esta zona de Colón, se han celebrado muchas exhibiciones de deportes extremos, como skateboarding o BMX. Y bueno, pues el fin de semana pasado justo fue la zona cero de la carrera contra el cáncer, Madrid en marcha contra el cáncer, que albergó a 27.000 corredores. Y estamos llegando ya al final de este episodio y quiero dejaros algunas ideas en la cabeza. Y es que por donde habéis recorrido, donde vais a recorrer esta carrera, hace 100 años veíamos carreras de caballos. Y hoy el protagonista, los protagonistas, las protagonistas sois vosotros, corredores y corredoras de este Movistar Madrid Medio Maratón. Y que se unen por fin las dos grandes aficiones, el Atlético de Madrid y el Real Madrid, enemigos íntimos, vecinos problemáticos entre ellos en ocasiones, pues Neptuno y Cibeles, dos fuentes, en este caso de dos celebraciones, hoy aunan y comparten una misma pasión, el running.
Y nada, os dejo también cuando paséis por el Retiro pensar que en 2005 pasó por allí el mismísimo Kenenisa Bekele. Muchísimas gracias por escuchar Contando Kilómetros Podcast. Espero que hayáis disfrutado de este recorrido histórico monumental de este Movistar Madrid Medio Maratón. Una carrera muy, muy, muy especial que lleva muchísimas ediciones. Estamos ya, pues ahora no te sé decir si llevan 20 o así, pero bueno, eso lo guardaré para el episodio donde os cuente el recorrido histórico de la carrera. Una carrera que os voy a contar otra curiosidad. No era media maratón cuando nació. Había una instancia donde era muy popular en su momento, que eran los 20 kilómetros. Pero bueno, todo eso serán otras historias que os contaré en otro episodio de Contando Kilómetros Podcast. Muchísimas gracias. Si os ha gustado, o por favor pasárselo a cualquier corredor, corredora que vaya a disputar la prueba, la Madrid Media Maratón, que tenga la ilusión por debutar, la ilusión por bajar de una marca, simplemente acompañar o disfrutar de una mañana estupenda, de una de las citas imperdibles del running en Madrid. Decía, si os ha gustado, compartidlo con ellos, y si no os ha gustado, pues compartidlo con vuestros enemigos, y bueno, pues como digo siempre, que se jodan. Muchísimas gracias por escuchar Contando Kilómetros Podcast. Hasta la próxima semana.